Que Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a la escuela dominical que vamos a estar estudiando en esta semana. Y todavía estamos bajo el tema del trimestre, el Espíritu Santo en la conducta cristiana. Amén. Y hoy nos toca el estudio bíblico número 23, que tiene como título ¿Cómo controlar la ira y el enojo? Ese es el título que vamos a estar mirando en el estudio de hoy. Pero antes de empezar vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Señor, gracias por este momento, esta oportunidad que nos das de poder estudiar, Señor, de tu palabra, trayendo, Señor, estos estudios que son de gran importancia para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea en este momento ayudándonos, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, examinándonos, que podamos escuchar tu consejo que tú tienes a través de tu palabra, Señor, en este momento, y que seas tú fortaleciendo y bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, nuestra base bíblica la vamos a estar encontrando. Vamos a ir a diferentes libros de la Biblia, pero uno de ellos va a ser Números, capítulo 20, los versículos del 1 al 13. Después vamos a pasar a Deuteronomio, capítulo 32, y vamos a ver los versículos 48 al 52. También vamos a pasar al libro de Mateo, el capítulo 5, los versículos del 38 al 41. Y ya por último, libro de Efesios, capítulo 4, los versículos 26, 27 y 32. Y el pensamiento central dice: si le damos lugar al diablo en un momento de ira, puede hacer que dañemos todo lo bueno que hacemos en la vida. Y el texto áureo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Y los tres objetivos para esta clase: número 1, dice conocer mejor las causas y los efectos de la ira. 2, dejar que el Espíritu Santo controle nuestras emociones. Y el último, aplicar los 3 pasos recomendados para controlar la ira. Vamos a leer la lectura antifonal. Números capítulo 20, verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora Deuteronomio 32, 49. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis ante los hijos de Israel. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y por último, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Nos dice la introducción que una de las emociones que es muy violenta
y la cual causa mucho más daños, no solamente en lo físico, en lo social, sino en lo espiritual, en la vida de una persona, es la ira. Es la ira. Y en la Biblia se refiere a ella de una manera totalmente opuesta. Por un lado, las escrituras se refieren a la ira de Dios, la cual es parte de su justicia, que es santa y perfecta. Y vemos que es necesaria esta justicia para poderla aplicar sus juicios disciplinarios contra todos aquellos que actúan fuera y contra de su voluntad. Amén. Tan solo en el Antiguo Testamento se hace no menos de 600 referencias a la ira de Dios. Amén. Y también en la Biblia se refiere a la ira del hombre. Y la ira del hombre no es perfecta. La ira del hombre siempre surge como una emoción, una emoción que reacciona ante la conducta de los demás o ante cierta circunstancia que pasa. Entonces, pero casi siempre vemos que la ira es motivada por impulsos de agresión y odio. Y siempre terminan en actos de violencia y en agresividad. Entonces, lo interesante de todo esto, hermanos, es que como cristianos nosotros no tenemos que ser arrastrados por la ira, amén, sino que ahora contamos con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a poder controlarla y para erradicarla totalmente de nuestras vidas. Claro, si seguimos su dirección, si aplicamos a nuestra vida la palabra de Dios, amén. Entonces vamos a ver en este día un ejemplo que quedó escrito en la Biblia, uno de los ejemplos que quedaron registrados para que podamos aprender también nosotros y que podamos, a través de la vida de Moisés, podamos ver las causas y los efectos que tuvo por la ira, por un momento de ira. Vamos a pasar al punto número 1 y nos dice, ¿qué pasa cuando se llega a una explosión de ira? Inciso A, ¿qué situaciones de la vida causan ira y enojo? Según el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que la ira es una pasión del alma que mueve a indignación y enojo. Es un apetito, un deseo de venganza que es ya sea justo o injusto. Entonces nosotros sabemos que en la vida de todo ser humano, hermanos, siempre van a suceder cosas y se van a dar situaciones que nos van a causar cierta molestia o que nos van a causar incomodidad en nuestra persona. ¿Y cómo vamos a responder? Vamos a responder con disgusto, amén. Ante todas esas situaciones adversas que pasemos, ante las actitudes negativas de otros, nuestra mente dice que las interpreta como una ofensa, amén, las interpreta como una provocación, lo cual hace que genere cambios no solamente glandulares, sino nerviosos en el organismo, amén, y por ende estos cambios van a afectar los sentimientos, haciendo que produzcan reacciones externas que van a ser expresadas muchas veces con gestos, van a ser expresadas con palabras y algunos hasta con actos de violencia y venganza. Entonces, la manera que como cristianos respondamos ante este tipo de situaciones va a depender de cómo estamos sometiendo nuestra vida ante la dirección y el impulso del Espíritu Santo, amén, porque sabemos que aún dentro de la iglesia, hermanos, siempre va a haber experiencias, va a haber situaciones que nos van a dejar cierto dolor, que nos van a causar desencanto y muchas veces nos van a frustrar. Pero si no estamos viviendo bajo la dirección o dependiendo del Espíritu Santo, es muy probable que las cosas negativas nos hagan sacar de quicio, que nos hagan explotar, que nos hagan hacer o decir cosas que no deberíamos decir en ese momento, amén.
Por eso es bien importante que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Dice que Él está allí dispuesto para guiarnos, para dirigirnos, amén, a través de su palabra también. En el caso de Moisés frente a la roca, si vemos en Números, los versículos del 1 al 5 del capítulo 20, nos dice que todos los hijos de Israel llegaron toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí fue donde murió María, la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo habló contra Moisés diciendo: ojalá y hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces vemos aquí que el ejemplo que nos trae de Moisés dice que es un triste ejemplo de cómo la manera que en el trato con los demás o el trato con otros puede llenarlo a uno de ira y enojo. Podemos ver aquí cuando empieza el capítulo que dice que había muerto la hermana de Moisés, ¿verdad? Y no sabemos si también eso influyó en cómo él se sentía, y aún a pesar de que el pueblo siempre se mantenía murmurando, siempre quejándose, y nos dice aquí que los israelitas ya habían andado por el desierto, ¿verdad? Por más de 38 años, ya estaban a punto de iniciar esa marcha final hacia la tierra prometida, hacia Canaán, hacia ese lugar que Dios había prometido. Pero mientras estaban en esta ciudad, ellos empezaron a tener necesidad de agua, les empezó a faltar el agua. Y empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, no solamente contra Dios, sino contra Moisés. Y vemos que Moisés oró a Dios. Moisés oró a Dios, y nos dice eso en el verso 6, dice que Moisés y Aarón se fueron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y allí vemos que Dios le da instrucciones a seguir a Moisés, ¿verdad? Sabemos que todo este tiempo que ellos estuvieron, Dios nunca los había dejado, Dios siempre les suplía, les proveía, aún a pesar de la queja que siempre había entre el pueblo, la necedad que había en ellos. Pero siempre vimos que Moisés estaba ahí para interceder por ellos, y siempre la mano de Dios se movía, amén. Pero ahora vemos aquí que Dios le da instrucciones a Moisés después de haberle orado a él. Dice que él le ordenó que tomara la vara que él tenía y reuniera al pueblo, que le hablara a la peña y que ésta le iba a dar abundante agua para todos, amén. Mas sin embargo vemos que el mal comportamiento de las personas, de todo este pueblo, había hecho que Moisés perdiera la paciencia, amén. Todo este trato que la gente tuvo, este mal comportamiento de ellos, hizo que Moisés, siendo el hombre más manso, ¿verdad?, de la Biblia, perdiera la paciencia y actuara en enojo, en ira contra las instrucciones que le había dado el Señor. Entonces él perdió la paciencia, y ni siquiera, hermanos, dice aquí que la respuesta de Dios, ¿verdad?, para resolver este problema, ni siquiera la respuesta de ver un milagro más que Dios iba a hacer para suplirles, esto logró calmarlo. Así que, hermanos, cuando Dios escucha y responde a nuestra oración, Él espera que en ese momento nuestra ansiedad también se vaya, amén, y que obedezcamos sus órdenes paso a paso y palabra por palabra.
Ahora vamos a ver por qué ofendemos a Dios con una explosión de ira. Desafortunadamente, hermanos, Moisés vemos que no siguió las instrucciones de Dios, ¿verdad? Las palabras, la manera de comportarse de la gente lo habían disgustado de tal forma que ni siquiera la presencia de Dios ni la promesa de un milagro pudieron calmarles el enojo que sentía contra ellos. Y es que, hermanos, cuando hay ira no es el mejor momento, no es el mejor tiempo para actuar, porque cuando en un momento de ira se nos va la mano, ¿verdad? Cuando llega ese momento de ira se nos va la mano y nos olvidamos de quién es Dios y queremos tomar las cosas en nuestras manos. Porque cuando hay ira hablamos palabras que no deberíamos hablar en ese momento, palabras que no deberíamos haber dicho. Amén. Entonces seguimos aquí. Nos dice que sí, en parte él siguió las instrucciones de Dios, porque sí reunieron al pueblo y sí creían que Dios tenía el poder para hacer salir agua de la peña. Pero vemos que también aquí Moisés cometió estos errores. Número 1, vemos que en lugar de hablarle a la peña, ¿qué es lo que hizo? Dice que insultó al pueblo. Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, en ese momento vemos que él pierde el control de sí mismo. ¿Y qué es lo que hace? Ofender a sus hermanos, gritándoles, diciéndoles, oíd ahora rebeldes, en el verso 3 del 12. Perdón, en el verso 12 del Números 20. Otro de los errores que Moisés cometió fue que se envaneció. Se envaneció. ¿Por qué? Porque dice que en lugar de darle toda la gloria al Señor, quien había prometido llevar a cabo este milagro, ¿qué es lo que hizo? Les preguntó, dice, lleno de ira, lleno de enojo. Les dijo, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Golpeó la roca con ira. En lugar de hablarle a la peña en el nombre de Jehová, como le había indicado Dios, él alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pero vemos cómo la misericordia de Dios, hermanos, y la verdad que hay en sus promesas, que nunca fallan, a pesar de las faltas, a pesar de la falla de Moisés, vemos que Dios honró su palabra, amén. ¿Por qué? Porque salieron muchas aguas como Dios había prometido y bebieron toda la congregación y también las bestias. Y vemos que así es como algunos se equivocan pensando, ¿verdad? Que Dios obra maravillas por lo que hace el predicador o el ministro que está al frente al público, cuando en realidad Dios lo hace, pero por amor a la humanidad. Amén. Por eso, por supuesto que la estabilidad moral y espiritual de la persona es indispensable en lo que al ministerio se refiere, pero en lo que concierne a la obra de Dios, hermanos, pero no en lo que concierne a la obra de Dios. Cuando Moisés vio que el agua ya brotaba, dice, como una catarata, que vio que salían suficientes aguas de esa roca, probablemente él pensó en lo importante que era su liderazgo, en su influencia, en todo aquello. Pero vemos que Dios más adelante le tenía otro mensaje, amén. Cuando le dijo en el versículo 12, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora vamos a ver, dice el inciso C, dice, ¿cuáles son los nefastos resultados de la ira? Deuteronomio 32, 49 y 51.
Dice, es posible que Moisés no entendiera el grado de su ofensa, ¿verdad? Es posible que él no entendiera lo grave que había sido la manera como había ofendido a Dios por haberse dejado llevar por la ira contra el pueblo cuando golpeó la roca. Al ver el agua que estaba brotando como un río, pensó que ya todo estaba bien. Quizás pensó que ya Dios se había olvidado del asunto, porque pensó que ya se había olvidado Dios de ello. Pero sin embargo, nosotros sabemos que no podemos subestimar, hermanos, la santidad ni la sabiduría de Dios y quedar libres de juicio. Nadie puede quedar impune, así sea el más importante de los líderes. Amén. Entonces vemos que ya habían pasado varios meses desde este hecho que había pasado en Cádiz, y para sorpresa de Moisés, los efectos de su explosión de ira y de enojo, su desobediencia, al no haber seguido a pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado, aún estaban vigentes en la mente soberana de Jehová, la desobediencia de Moisés, su ira que él manifestó. Y cuando ya estaba frente a la tierra prometida, al lado oriental del Jordán, en la tierra de Moab, Jehová le dijo a Moisés, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Deuteronomio 32, 49 al 51. Con todo el dolor de su alma vemos que Moisés subió a ese monte desde donde Dios le muestra, amén, la bella tierra a la cual iban a entrar los hijos de Israel. Sabiendo que nosotros sabemos que Dios había escogido a Moisés, ¿verdad?, como el libertador del pueblo de Israel, pero Él los pudo guiar por 40 años en el desierto, pero vemos que por su desobediencia a Dios, por ese momento de ira que tuvo consecuencias. ¿Y cuál fue esa consecuencia? El haberse perdido esa oportunidad, ese privilegio de haber entrado a esa tierra de Canaán que Dios les había prometido. Pero vemos que Dios, aún en su misericordia y su amor, ¿verdad?, le muestra el lugar hacia donde iban a llegar el pueblo. Mas sin embargo vemos que fue bajo el mando de Josué, ya que Moisés tendría que morir en ese lugar. No solamente él, sino toda la gente que salió por la desobediencia que mostraron ante el Señor, por su incredulidad, por todo el tiempo siempre murmurar y quejarse. Todos esos años nos dicen que pudieron haber llegado en 40 días a la tierra prometida, pero les tardó 40 años. Y fue tiempo suficiente para que toda esta gente muriera, y los que entraron ya fueron otra generación. Entonces vemos que aquí él murió en ese lugar por haber actuado precipitadamente, por haber dejado que la ira que fue provocada por aquel pueblo rebelde lo indujera a ofender a Dios al golpear a la peña. Así que aquí nos da un consejo, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, con nuestro temperamento, y dejar que sea el Espíritu Santo que nos ayude, que tome dominio propio en nuestras vidas, para que frenemos toda acción violenta que haya en nuestras vidas, ya que Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que ya son los pasos a dar para controlar la ira y el enojo. ¿Qué pasos dar para controlar la ira y el enojo?
Inciso A dice poner en práctica el amor de Cristo. En el Sermón del Monte, hermanos, que está en Mateo 5, el versículo 7 contiene varias series de principios y enseñanzas que fueron dadas, que fueron enseñadas por Jesús, nuestro Maestro, amén. Y fueron enseñanzas impartidas como una respuesta o contraparte de las regulaciones de la ley mosaica. Y la ley mosaica en el libro de Éxodos capítulo 21, hermanos, enseñaba que se tenía que ser como ojo por ojo y diente por diente, pero algunos la interpretan como la ley de talión o la ley de equivalencia, porque fue una ley que fue dada para que no se sobrepasara el castigo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre en su venganza, siempre quiere hacer más daño del que le han hecho, amén. Entonces Dios quería poner límites. Él no buscaba venganza, es más, lo que Dios quería o quiere es que le hagamos un bien a quien nos ha hecho un mal, amén. Entonces aquí Jesús se refirió a esta famosa ley que controlaba el grado de venganza o castigo que era aplicado a un malhechor. Pero vemos aquí que Jesús, el dador de la gracia, Él estableció ahora nuevos parámetros para el trato con los demás. Allá, ¿verdad? En el Pentateuco enseñaban que se tenía que hacer ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora aquí en el Evangelio Jesús no solamente nos pide que no hagamos venganza, sino que más bien Él nos pide que hagamos el bien al que nos ha hecho un mal, amén. Y vemos que Él aplicó este nuevo principio de 5 maneras. Número 1, demostrando paz al volver la otra mejilla. En el verso 39. Número 2, Él demostrando madurez al dejar la capa al que peleaba porque se le diera la túnica. En el verso 5, Mateo 5:40. Y número 3, manifestando bondad al caminar 2 millas con el que pidiera que se le acompañase por una. Verso 41. Y también mostrando generosidad al dar al que pidiera, actuar con un corazón compasivo, no rehusando al que pida prestado. Por supuesto, hermanos, que como cristianos nosotros siempre debemos de depender del Espíritu Santo, amén, para que a través de la sabiduría que Él nos da, nos ayude a discernir y no ser engañado al contribuir a los que nos piden para cosas que son incorrectas, pero ni tampoco dejar fuera una verdadera necesidad, amén. Gloria a Dios. Entonces, con toda esta práctica, cuando dice poner en práctica el amor de Cristo siempre y aplicando estos parámetros para tratar con los demás, lo que Jesús nos está diciendo es que si bien han hecho, ¿verdad?, abusos con nosotros o algunas veces se han levantado falsos testimonios, seguro, por supuesto que nos van a doler, pero en vez de tener una reacción de ira, en vez de hacerlo en nuestras propias manos, ¿verdad?, de responder, de ponernos al tú por tú, ¿verdad?, en lugar de hacer eso, dice que lo que Jesús desea es que seamos pasivos, amén, que demostremos que está el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando dice Él que toma la mejilla izquierda, lo que quiere, cuando Él dice que si te dan en la derecha, que tornes la izquierda,
no quiere decir que nos golpeen del otro lado, no, sino que lo que nos quiere dar a entender es que tenemos que demostrar paz, ¿verdad? Y que lo que tenemos que hacer es alejarnos de la situación. Y con esto lo que vamos a demostrar es que queremos que la situación se enfríe, amén, que la situación se calme. No quedarnos a causar un pleito más. Y al parecer, hermanos, cuando hacemos esto, yo creo que en el trabajo, más en el trabajo, a lo mejor hemos experimentado este tipo de abuso o este tipo de personas que nos quieren causar, nos quieren causar enojo, ira en nuestro corazón, nos quieren hacer reaccionar, perder el control. Pero nosotros, cuando les damos la espalda, cuando no respondemos, cuando nos alejamos para no ponernos al tú por tú, estamos demostrando que Dios está en nuestras vidas, amén, que el Espíritu Santo es el que nos va el que nos va a ayudar. Y puede parecer en el momento que estamos perdiendo, pero al final salimos ganando, amén, porque estamos mostrando ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a pasar al punto número B. Dice, no dejar que el diablo use la ira para dominarnos. Ese es otro paso para controlar la ira. No dejar, ¿verdad?, que el diablo, dice, use la ira para dominarnos. Y para ello vamos a ver ya el Efesios 26 y 27. Ya lo leímos anteriormente, pero lo vamos a volver a leer cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que quiere decir con este versículo, hermanos, es de que dice que no dejemos que pase más tiempo, ¿verdad? Sino que lo más pronto posible que podamos debemos de arreglar la situación, debemos de ponernos, no esperar hasta la noche o no esperar hasta después, sino que en el momento, lo más pronto que podamos arreglar la situación a través del perdón. Y veamos, mire, ¿quién escribió esto? Que fueron escritos por el apóstol Pablo. Y qué manera de hablar, ¿verdad? Cuando está dando este consejo, cuando sabemos que en el libro de Hechos, él se dedicaba a perseguir maliciosamente a los cristianos de la iglesia primitiva. Y vemos que él mismo se acordaba de esto cuando dice en Hechos 26 del 10 al 11, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo que sucede aquí es que entre el Saulo de Tarso, que se llenaba de ira y enojo y maltrataba despiadadamente a los cristianos en el libro de Hechos, y el Pablo, apóstol de Jesucristo, que escribió esta carta a los Efesios, hubo una enorme diferencia, amén. Y esto fue porque él tuvo una conversión total al Evangelio. Él se consagró su vida ante Dios, su vida fue santificada, fue llena del Espíritu Santo. Por eso, juntamente con su testimonio de sus crueldades contra los creyentes, él testifica que Jesús se encontró con él en el camino a Damasco, amén, y que no solamente lo salvó de vivir esa vida llena de pecado, llena de odio, llena de amargura, llena de maldad, sino que en su misericordia, ¿verdad?, en su amor, que Dios, Jesucristo, lo llenó con su espíritu
para que fuera un mensajero de paz, un mensajero de amor. Esto usted lo ve en el libro de Hechos, los versos del 12 al 23. Y esto nos lleva, hermanos, a reconocer que verdaderamente sin la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo de la conversión y sin la gracia santificadora de su Espíritu Santo en nuestro corazón, nunca vamos a poder liberarnos de la ira y del enojo. Y esto nos lleva a ver de que muchos que ahora dicen que son cristianos, pero aún vemos en ellos explosiones de enojo, de ira, violencia, es porque en realidad no han sido santificados, no ha llegado la conversión a sus vidas, amén. No han sido santificados completamente por el Espíritu Santo. Vemos que el apóstol Pablo, aún después de su conversión, ¿verdad? Él vino a ser un ejemplo, un cristiano ejemplar, que sin duda algunas veces tuvo que actuar con severidad, como lo vemos en Hechos capítulo 13, los versos del 9 al 11, cuando estuvo aquel mago Elimas, ¿verdad? Que fue un mago falso que procuraba apartar de la fe al procónsul. Pero vemos cómo Dios usa la vida de Pablo y usa la vida de Pablo en ese hecho, en ese episodio. Pero todo lo que hizo el apóstol Pablo fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso al escribir esta carta a los Efesios, nos dejó estas recomendaciones muy sabias y que son muy apropiadas. Entonces, pues no podemos negar, hermanos, que haya momentos, ¿verdad?, donde nuestro temperamento se altere y que tengamos que reaccionar enérgicamente. Pero esto no nos debe de llevar a una actitud de odio o violencia. Tal como lo leímos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por darle lugar a Satanás, muchas veces cometemos errores que van a ser irreparables, tal como el de Moisés que vimos, o como el de Jacobo y Juan en Lucas 9, 51 al 56. Así que, hermanos, sometamos nuestra vida al poder y al control del Espíritu Santo para que no explotemos, ¿verdad?, con ira, con enojo o con violencia. Y por desgracia, cuando esto nos ocurra, que podamos sacar fuerza, que podamos tener el valor y la humildad necesaria para venir ante Dios y pedirle perdón. Amén. Pedirle perdón por ese momento que fallamos y que ofendimos a Él primeramente y que ofendimos a los demás con nuestras actitudes. Y debemos de ponernos a cuentas con Dios. Amén. Porque el Señor es el único que puede corregir esos efectos de nuestro temperamento y hacernos nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo. Ahora el inciso C dice, optar por la misericordia y el perdón. Ese es el otro paso para controlar la ira. Entonces dice, como la mayoría de los arrebatos de la ira y las confrontaciones siempre tienen lugar en nuestro trato, ¿verdad?, con otras personas, ya sean creyentes o que no conozcan al Señor, una alternativa que es muy sabia y prudente es la que nos dan en este versículo, donde nos dice que hay dos pasos importantes para que no caigamos en la trampa diabólica de la ira y el enojo. Y el número 1 dice, que seamos benignos unos con otros, misericordiosos. Aún, hermanos, cuando haya razones, ¿verdad?, cuando haya razones para que explotemos contra otras personas por la ofensa que han hecho ante nosotros, por sus fallas, debemos recordar que la bondad, la benignidad es un fruto espiritual que debe ser desarrollado en nuestra vida cristiana. Amén. Así que
Debemos demostrar compasión, debemos demostrar misericordia con los que nos fallan, con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos hacen un daño, para que cuando estemos en el lugar de ellos también alguien tenga misericordia de nosotros. Amén. Y el número 2 es que perdonándonos unos a otros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya que la medicina que es más eficaz y auténtica para el corazón herido es el perdón. Así que la mejor forma de deshacernos de todo resentimiento y el remedio más efectivo para erradicar una amargura es el perdón. Y el perdón es una obra que es dada por gracia. Amén. Y Jesús dijo acerca de la importancia del perdón, dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Así que, hermanos, es necesario que si nosotros venimos ante Dios y le decimos, perdóname mis ofensas, ¿verdad? Nosotros queremos ser perdonados, pero si nosotros no sabemos perdonar a quien nos ofenden, aquí está más claro que nada que dice que no podremos ser perdonados por nuestro Padre si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas. Así que, hermanos, si usted y yo en este momento estamos enfrentando o alguna vez nos vamos a enfrentar con una situación donde podremos estallar, ¿verdad? Donde vamos a dar rienda suelta a la ira y ser víctima de los resultados de esta, recordemos que la alternativa es que actuemos con paz, que mostremos ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? La bondad, la misericordia, que perdonemos. Y como dice en Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y siempre recordar, hermanos, que la ira y el enojo nunca nos van a llevar a algo bueno, porque Dios, que siempre tiene, la ira es una pasión del alma que nos puede llevar a indignarnos, a sentirnos enojados. Tal como lo leímos, dice que es un apetito, un deseo de venganza que hay en el corazón, ya sea justo o injusto. Y además de ser un estado de irritación que afecta negativamente la salud física en general. Y también afecta espiritualmente, ya que nos puede hacer perder todas esas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que, como nos dijo el apóstol Pablo en ese consejo, dice que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, recordemos este ejemplo que vimos en esta lección de hoy acerca de Moisés, ¿verdad? Que fue un triste ejemplo y que quedó como una lección que podemos aplicar a nuestra vida, cuando dice que él se enojó mucho y sí tenía a lo mejor mucha razón para estar enojado, pero por su actitud que fue ofensiva, él se perdió esa oportunidad de poder entrar, de poder llegar a esa tierra prometida de Canaán que Dios les había dado. Entonces nosotros también a diario nos enfrentamos con situaciones que nos van a sacar de nuestras casillas, ¿va? Que nos van a sacar de quicio, que nos quieren volver locos. Pero muchas veces, dominados por la ira, asumimos una actitud de venganza para darle su merecido a los que nos ofenden. Sin embargo, como cristianos debemos de someternos a las enseñanzas como lo hizo Jesús. Donde nos manda hacer bien al que nos hace mal. Amén.
Y tal como nos dijo, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Así que dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, que pueda controlar esa ira, ese enojo, para que podamos vivir verdaderamente como un pueblo de Dios. Amén. Hermanos, para la siguiente semana vamos a estar viendo la sexualidad es un regalo de Dios para su plena realización, pero el ser humano arrastrado por sus bajos instintos la ha pervertido. Así que en el próximo estudio vamos a tratar cómo hacer frente a las aberraciones sexuales. Para ello, hermanos, estudiemos Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. De ahí pasamos a Génesis capítulo 2, los versos del 18 al 25. También el libro de Romanos capítulo 1, los versos del 22 al 27. Y por último, Primera de Corintios 6, los versos 9 al 11 y 15 al 20. Amén. Estudiémoslo para que cuando nuestro pastor esté dando la clase nosotros podamos entenderla mucho mejor. Amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos la siguiente vez.